Gracias, señora presidenta. Señorías, yo no acostumbro a hacerlo, pero hoy quiero empezar mi exposición hablándoles de una historia real, una historia que a mí me ocurrió en primera persona y una historia que me ocurrió ya hace 15 años. Yo hace 15 años era un feliz universitario que, como muchos de mi generación, pues compaginábamos nuestros estudios universitarios con diferentes trabajos. Había pasado por ETTs, por diferentes empresas, y una vez pues vi un anuncio de una empresa de servicios. Una empresa de servicios que ofrecía servicio de reponedor, y en aquella época cogíamos todo tipo de trabajos, y allí que me fui, dejé mi currículum. Recuerdo que pasé una entrevista con el responsable de recursos humanos y a los pocos días empecé a trabajar. Empecé a trabajar en una superficie comercial, en el típico supermercado, y hasta allí todo bien. Ahí estábamos trabajadores que trabajábamos para esta empresa de servicios y teníamos otros trabajadores que trabajaban directamente para este supermercado. Al principio la única diferencia era el nombre que llevábamos en la pegatina, la serigrafía de nuestra camiseta. Nosotros teníamos el nombre de la empresa de servicios y ellos tenían el nombre de ese supermercado. Todo bien. Poco a poco vas cogiendo confianza y cuando llevas unos meses trabajando, en los almuerzos hablas con unos, hablas con otros, y ahí es cuando me di cuenta y nos dimos cuenta que esa no era la única diferencia, sino que realmente la diferencia llegaba a final de mes, la diferencia llegaba con la nómina cuando nosotros cobrábamos entre la mitad y los 2/3 de lo que cobraba los trabajadores del propio supermercado. ¿Con esto qué quiero decir? El problema no es de ahora, es un problema que viene de hace tiempo, y cuento esta historia porque lo curioso es que hace poquito tiempo, hace meses, me encontré con un colega, con un amigo que no ha tenido la misma suerte que he podido tener yo, que hemos podido tener otros. Perdió su empleo y, tras estar un tiempo en el desempleo, empezó a trabajar por una empresa de servicios. En una situación muy parecida a la que yo trabajé hace 15 años. Yo en aquel momento, y casi lo tenía olvidado, pero esta historia de mi amigo me hizo recordar que esta situación es dramática, esta situación es un drama, porque yo en aquel momento no lo necesitaba para comer, pero es verdad que mi amigo sí que lo necesita para dar de comer a una familia. Y la paradoja de esta historia que les cuento yo hoy aquí es que 15 años después nuestro mercado de trabajo sigue teniendo los mismos problemas de desigualdad y de discriminación entre trabajadores. Ya no hablo solo de la situación de la subcontratación o de la cesión ilegal, sino que hablo también que tenemos trabajadores que tienen condiciones laborales diferentes dentro de una misma empresa solo por el hecho de tener trabajos y contratos temporales o contratos indefinidos, como nos han recordado las sentencias de septiembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se han nombrado aquí. Pero no solo ese es el problema de nuestro mercado de trabajo. Nuestro mercado de trabajo tiene muchos más problemas. Tenemos un problema de desempleo estructural. En la actualidad estamos en torno al 20% de desempleo, pero la verdad es que en los últimos 30 años hemos superado hasta en 3 ocasiones el 20% de desempleo. Pero si tienes la suerte de salir del desempleo y tienes la suerte de empezar a trabajar o conseguir un trabajo, la verdad es que la situación tampoco es mucho más halagüeña, porque según las estadísticas, más del 90% de los contratos que se celebran en la actualidad son contratos temporales, teniendo una tasa de temporalidad de la más alta, solo superada por Polonia, de todos los países de nuestro entorno, a lo que tenemos que sumar, como todos ustedes saben, y se ha hablado aquí en la Cámara, un problema también de pobreza laboral. Tenemos en torno a 6 millones de trabajadores que, aunque trabajan, no consiguen llegar a final de mes porque sus ingresos no llegan en términos anuales a superar ese salario mínimo del que se hablaba antes, y para los que subidas del salario mínimo interprofesional, como ha dicho aquí algún orador, no soluciona el problema. Porque para nosotros, y tenemos muy claro cuál es el problema es que tanto ustedes, señorías del Partido Socialista, como ustedes, señorías del Partido Popular, se han dedicado durante todo este año a poner parches. Parches como el que traen hoy aquí, la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, cuando los problemas van mucho más allá. Porque quiero recordarles que ustedes, señorías del Partido Socialista, que ahora van con las pancartas de defensa de los trabajadores y salen a la calle, ustedes fueron quienes trajeron a la Cámara, quienes hicieron la reforma del año 2010, donde fueron ustedes los que ampliaron el colectivo
que podía reducir la indemnización de 45 días a 33, o fueron ustedes los que multiplicaron los casos de descuelgue salarial, facilitándose ese descuelgue salarial. Bien es cierto que posteriormente llegó el Partido Popular también con una serie de reformas laborales. A ellos nos dicen que ha servido para generar empleo. Nosotros no dudamos que ha servido para generar empleo, pero hay que pensar qué tipo de empleo, y que es cierto que esa reforma que ha traído el Partido Popular, esa reforma laboral, ha servido para estos casos como el que yo les he explicado el caso propio o el caso de mi amigo se haya multiplicado exponencialmente. Por lo tanto, nosotros creemos que es necesario una reforma laboral en profundidad, una reforma de nuestro modelo de relaciones laborales, no solo del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Debemos reformar nuestro sistema de contratación para que no tengamos los problemas que tenemos en la actualidad, de los que hemos hablado, problemas de dualidad. Tendremos que avanzar hacia un contrato único que evite esos problemas, y tendremos que tocar otro tipo de modelos de contratos. Es cierto que el contrato a tiempo parcial tiene que ser usado como una herramienta de flexibilidad para los empresarios, pero en la actualidad, igual que el contrato temporal, está siendo usado como una herramienta de fraude. Todos ustedes conocerán a trabajadores que están contratados 4 horas y después están trabajando 8, con el expolio que significa esto para nuestro sistema de seguridad social. Probablemente también, como se ha dicho aquí, habrá que reformar nuestro modelo de negociación colectiva, pero igual no es tan importante si vamos hacia un modelo de negociación colectiva sectorial o un modelo de negociación colectiva de empresa. Lo que creemos que es importante es que quede clara la legitimación de los trabajadores, de la representación de los trabajadores, para que no ocurran cosas como las que están pasando en la actualidad. Y probablemente también tendremos que hacer reformas en nuestro modelo de relaciones laborales para adaptarnos a las nuevas tecnologías, a la economía digital, para que no nos encontremos otra vez de nuevo con situaciones de fraude como son esas relaciones laborales fronterizas que tendremos que delimitar. Por lo tanto, y en definitiva, lo que no queremos nosotros es más parches, lo que nosotros queremos es un nuevo modelo de relaciones laborales, y ese es el motivo por el que nos abstendremos en esta votación, porque nosotros creemos que se consiguen muchas más cosas sentándonos a la mesa, sentándonos a dialogar, y tenemos claros ejemplos como conseguir aumentar los permisos de paternidad de 2 a 4 semanas a través de la negociación, llegar a un gran pacto por la conciliación laboral que nos permita pasar más tiempos con nuestras familias, incrementar la natalidad, que falta nos hace. Sentándonos y negociando se pueden conseguir mejoras en los autónomos, como las que hemos conseguido nosotros en los acuerdos con el Partido Popular. Recordemos que los autónomos son los grandes generadores de empleo neto en nuestro país. O un complemento salarial para nuestros jóvenes, que esa sí que es una herramienta eficaz para la lucha contra la precariedad. O, si hablamos de desempleo, un sistema de perfilado que haga que nuestros servicios públicos de empleo mejoren su funcionamiento y den ocupación a muchos más trabajadores. Sabemos que en la actualidad nuestros servicios de ocupación no colocan ni al 2% de los desempleados. Así que, desde mi grupo parlamentario, como les digo, apostamos por sentarnos, apostamos por dialogar. Así que le quería decir a la ministra, aunque no la tenemos aquí, que no sabemos a qué espera, que debemos sentarnos ya, debe ser ella, la ministra, quien debe constituir esa mesa de diálogo y esa mesa de negociación que nos ha prometido a todos, y donde estemos presentes tanto los agentes sociales, agentes económicos, como los demás partidos políticos, porque, señorías, los ciudadanos nos han elegido para que les solucionemos los problemas, no para que les creemos más problemas. Así que decirle a la ministra que sea valiente, que monte esa mesa de diálogo, porque tenemos muchos colectivos que no pueden esperar más. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor del Campo.